Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Aquí estamos con vosotros de nuevo con un invitado muy especial al que habéis visto no hace mucho y que ha tenido la amabilidad de acompañarme hoy de nuevo, recién regresado de Egipto. Querido Emilio Carrillo, muy buena noche. Hola Enrique, muy buenas, un abrazo muy fuerte. Otro Encantado muy de grande, compartir nuevamente contigo. Un otro placer. muy grande. Bueno, como indica el título de este vídeo, lo que vamos a compartir con Emilio Carriño es por qué nos declaramos objetores de conciencia y por lo tanto nos negamos a ser marcados por la bestia, algo que los dos estamos de acuerdo que ocurrirá en un futuro. Emilio habla de ello extensamente, pero con una profundidad, una contundencia y unos términos a los que yo no tendría más que añadir en este su último libro, De la distopía a la reevolución. De este libro ya antes de ser publicado, acaba de ser publicado ahora mismo y no tiene pérdida. ¿Cuántos son? Pues unas 300 páginas y en él lo que va es argumentando paso por paso qué es lo que han hecho con esta situación que estamos viviendo durante los últimos 2 años y medio, casi 3 años. Obviamente vamos a evitar las palabras prohibidas de común acuerdo con Emilio, porque no queremos infringir ninguna cosa. Así que nosotros, como personas de convicciones espirituales profundas, lo que vamos a compartir es porque creemos que lo que todo esto nos prepara es para la marca de la bestia anunciada por el Apocalipsis y de otra manera por todas las tradiciones religiosas, de las cuales intentamos obtener lo mejor. Bueno, yo ya he dicho bastante, Emilio, habías hablado ya antes de publicar este libro, mucho antes, en dos entrevistas en este canal que os recomiendo ver, antes incluso que esta, la 118 y la 119. Decías en la primera que la sociedad distópica hoy ya es una realidad y es el resultado del sistema forjado por una élite egocéntrica y yo añadiría diabólica. Tú lo cuentas en tu libro. Y en el segundo hablas de que existe un gobierno mundial en la sombra que no persigue el bien común, sino todo lo contrario. Su meta fundamental es influir en las almas y extraviarlas en este momento decisivo en la historia de la humanidad. Bueno, yo hasta aquí ya he hablado yo bastante, Emilio, así que prefiero que tú amplíes esto en la medida en la que quieras, pero invitando a ir al grano y a centrarnos por qué esto nos prepara para la marca de la bestia. Pues efectivamente, Enrique, en las dos entrevistas que tú acabas de recordar, hemos compartido sobre esos asuntos que son muy importantes, que para ti y para mí son bastante evidentes, pero que ciertamente todavía para muchas personas suponen una sorpresa o algo muy raro. Es decir, el que estamos inmersos en una distopía absoluta, a mí me gusta llamarlo un huracán de magnitud aceleradamente creciente, lo que consideramos normal, de hecho, es una absoluta distopía. Esto es consecuencia, bueno, de la inconsciencia, vamos a llamarla así, colectiva, y es también consecuencia de un sistema socioeconómico y un entramado político-institucional que nos lleva por ese redil de lo distópico porque es precisamente lo que le interesa. A partir de ahí hemos tenido ocasión de analizar y en el libro que tú acabas de compartir, que acaba de salir recientemente, como tú has dicho, a través de Ediciones Adalid, ahí se entra en detalle de lo que es esa élite, por qué se puede decir categóricamente de que existe una élite que controla el sistema socioeconómico. Y a partir de ahí, lo realmente importante es darnos cuenta que esta élite actúa como un gobierno en la sombra, porque es un gobierno que a través del sistema socioeconómico también dirige, como decía, el entramado político y institucional, y que ese gobierno en la sombra y a partir de él y a través de él todas las instancias de poder político, económico y social que hay en el planeta no persiguen el bien común, como todavía ingenuamente muchas personas opinan, sino que tiene otra finalidad. Una finalidad que tiene que ver con los intereses, entre comillas, de esa élite. Y a partir de ahí tú y yo nos planteábamos en nuestro diálogo
el qué persigue, es decir, bueno, cuáles son esos intereses, cuál es la finalidad, ¿no? Y coincidíamos, como también en el libro se expone, de que ese objetivo que tiene la élite no es el poder, porque ya tienen todo el poder del planeta. Yo los llamo los amos provisionales, eso sí, pero los amos del mundo, los amos provisionales del mundo. Ya tienen todo el dinero, acumulan todo el patrimonio, acumulan toda la riqueza, la fama, el éxito, eso ya lo tienen totalmente superado. A partir de ahí nos planteábamos qué es lo que pretenden. Y tú y yo sabemos que lo que pretenden es una finalidad espiritual, espiritual, lo que rompe todavía mucho más los esquemas. Es decir, si ya hablar de una élite, de un gobierno en la sombra, que no persigue el bien común, sino todo lo contrario, si además a todo eso le añade que su objetivo no es nada material, sino que tiene que ver con una finalidad espiritual, eso ya rompe todos los esquemas. Pero esa es la situación, eso es lo que se está dando. Y de ahí que tú y yo estemos compartiendo cada vez más claramente esto, porque vemos que es necesario, es imprescindible para el consciente colectivo y para la labor en conciencia de cada uno, que lo integremos, que nos demos cuenta, tomemos conciencia y lo integremos. La élite tiene creencias espirituales. Lo que ocurre es que esas creencias espirituales no son las tuyas, las mías, no es lo que mayoritariamente pensamos todas las personas o la mayoría de las personas, que son creencias espirituales, sino que son creencias espirituales involutivas. O dicho de una forma más clara, ellos adoran y están al servicio de lo satánico. Y ya compartimos en los diálogos que habíamos mantenido en este mismo libro, se dan datos, por ejemplo, toda la enorme fuente de información que nos proporcionó Wikileaks, sobre personas que están cercanas al núcleo duro de esa élite, donde se pone en evidencia esto, que tienen creencias espirituales, y eso sí, esas creencias espirituales no son las nuestras, son involutivas. Y para terminar este cuadro, Enrique, todo esto nos lleva a recuperar, tú lo has citado, lo que nos enseñan las tradiciones espirituales y muy en particular, hay que decirlo con claridad, el cristianismo, las enseñanzas de Cristo Jesús, sobre que llegaría un momento en la evolución de la humanidad donde se darían una serie de circunstancias, Jesús lo llama el final de los tiempos de esta generación humana, para que surja una nueva generación humana que dejaría atrás el egoísmo, el materialismo, el egocentrismo, el antropocentrismo, y viviría ya de una forma distinta, más en consonancia con nuestro ser imperecedero y también en simbiosis y en armonía con la madre tierra y la naturaleza. Y eso sí, lo que nos enseñan estas tradiciones es que para que ese tránsito de la vieja humanidad a la nueva se produzca, hay una especie de corte. Es decir, es algo donde las almas tienen que tomar acción, de modo y manera que no todas las almas participarían en la nueva humanidad, sino aquellas que en libre albedrío quieran ser semillas activas y participar en esa nueva humanidad. Y de lo que se trata precisamente, lo que nos estamos jugando en estos momentos donde las señales que nos han enseñado las tradiciones espirituales parecen indicar, nadie sabe ni el día ni la hora, pero parecen indicar que nos estamos acercando a ese momento de transición de una vieja a una nueva humanidad. El interés de la élite, con sus creencias espirituales involutivas, es que el menor número de almas encarnadas en seres humanos, en definitiva, el menor número de personas, formen parte o formemos parte de esa nueva humanidad. Con lo que el objetivo, tú lo has apuntado y yo lo recalco, el objetivo verdadero de la élite no es político, no es económico, aunque utiliza la economía y la política como herramientas. El objetivo es espiritual y es extraviar nuestras almas, meternos en una dinámica de vida materialista, una dinámica de vida fría, una dinámica de vida de recelo y de alejamiento entre nosotros, de confrontación con la madre tierra, en definitiva, inconsciente, para que no pongamos en valor lo que realmente somos y no seamos esa semilla activa y esos participantes por derecho propio de la nueva humanidad. Así es, querido Vilio. Y como tú detallas en tu libro, de alguna manera todo esto se disparó en un momento para mí, en un momento profético muy preciso. Tan preciso que yo tenía claro mucho antes que 7 años después de ese 21 de diciembre del 2012, en que terminaba la cuenta larga del calendario maya, la última cuenta larga, y se anunciaba la llegada de Bolón-Yocté,
pues Boulogne-Yocté llegó públicamente, porque ya había llegado antes en forma de bicho. Vamos a usar esa palabra, al igual que pinchazo, si te parece, porque así cualquiera que censure este vídeo debe tener muy claro que está al servicio de la bestia y en contra de unas convicciones espirituales profundas y un amor a la libertad y a la evolución que tú y yo compartimos. Que le quede claro, cualquiera está en contra de esto. Y no vamos a afirmar ninguna cosa que no esté perfectamente documentada y que sí me interesa que nos expliques esto, como dices, con toda claridad, con todos los datos, con todos los argumentos. A mí me ha sorprendido el libro, leerlo en profundidad, porque está todo lo que yo podría contar. Está claramente demostrado que hemos sido sometidos y seguiremos siendo sometidos a un engaño profundo. Y que lo importante es que hay libertad de elección y que cada uno no tiene más que molestarse un poco en investigar, porque para eso tenemos la red, y en encontrar de qué manera nos han engañado. Mencionabas y recordabas, Enrique, el famoso solsticio de invierno del año 2012. Como tú has dicho muy bien, frente a la cantidad de superficialidades y de falsedades que se dijeron en ese momento, ese solsticio de invierno no anunciaba para nada el fin de nada, ni el fin de la humanidad, ni el fin del mundo. No, como tú muy bien has recordado, es el fin de la cuenta larga. Es decir, la cultura maya, que arranca 1100 años antes de Cristo, la cultura maya estaba obsesionada por los ciclos, por los movimientos temporales y por el tiempo. Y sus calendarios se extendían enormemente. Pues bien, todos los calendarios que conocemos, porque están en estelas, en piedras, todos los calendarios que conocemos terminan siempre, no siguen en definitiva, en la fecha que en nuestro calendario fue el 21 de diciembre del año 2012. A partir de ahí llegan las visiones superficiales, la New Age, y empieza a contaminarnos con lo del fin del mundo. No, no. Los mayas lo que nos dicen es que la cuenta larga, sus calendarios terminan porque a partir de ese momento entramos en el no tiempo, es decir, entramos en un momento histórico de la humanidad donde la referencia de calendario ya no nos vale, por lo que ellos precisamente no siguen sus cuentas, que es también lo que nos habían anunciado Parménides, Pitágoras o Platón, porque en la antigua Grecia, quiero recordar, Enrique, y es importante para el momento que estamos viviendo, que cuando se hablaba de tiempo, se hablaba del tiempo material y del tiempo espiritual. El tiempo material en la mitología griega estaba personificado por Cronos, un dios muy potente, de hecho es el padre de Zeus, que además se devora a sus hijos, ¿no? Lo cual es una bonita metáfora, una maravillosa metáfora del tiempo. Pero junto con Cronos, el tiempo material, hay otro tiempo, que es Kairos, el tiempo espiritual. Y nos decían los antiguos griegos que estos dos tiempos van uno paralelo a otro y que el protagonismo es de Cronos, ¿eh? Es el que toma la voz cantante. Pero llegado un momento concreto, que es lo que los mayas llamaban el no tiempo, se produce algo muy curioso, y es que como si esto fuera el lecho de un río, cuando aquí hay una catarata, el lecho del río, ¿qué le sucede al curso del río? Que se acelera, que se acelera. Y no solamente se acelera, sino que se remueve. Pues bien, cuando se está acercando a la catarata, este río, el protagonismo lo coge Kairos, ya no es de Cronos, el protagonismo lo coge Kairos. Y se vive una aceleración y se vive un removimiento. Esto es exactamente lo que estamos viviendo en el momento presente. El no tiempo en el sentido maya, es decir, el protagonismo no del tiempo del calendario y del cronómetro, crono, sino el protagonismo de Kairos. Y creo que esto lo podemos percibir, de hecho, Enrique, lo estamos percibiendo muchas personas, cuando sentimos que el tiempo pasa muy rápido. Pero claro, miramos el reloj y los segundos siguen siendo segundos y los minutos siguen siendo minutos y las horas siguen siendo horas. Miramos el calendario y los días siguen siendo días, los meses siguen siendo meses, etcétera, etcétera. Pero sin embargo tenemos muchos la percepción en conciencia de que esto va muy rápido. Esto lo que significa es que hay bastantes seres humanos, tú y yo entre ellos, desde luego, y muchas personas más
que sentimos esa aceleración. Es decir, esto que estaba anunciado, de que llegaría un momento donde Kairos cogería el ritmo, el protagonismo, y se aceleraría y Cronos estaría ahí, pero ya no sería el protagonista. Eso es lo que estamos viviendo. Y es muy importante tener en cuenta que cuando los mayas nos hablaban del no tiempo, también nos hablaban de la sala de los espejos. La sala de los espejos significa que el no tiempo iría acompañado de un momento histórico en el que todo queda a la vista. Todo queda a la vista. Y como tú has dicho, actualmente todo está a la vista. Hombre, para el que quiera ver, claro, el que por su hábitat de confort, por su mentira existencial, prefiere mirar para otro lado, pero todo está a la vista. Y el hecho de que todo esté a la vista, es decir, la sala de los espejos, de que todo esté a la vista en lo colectivo. Estamos viendo lo que ocurre en la economía, en política, en salud, todo lo estamos viendo con mucha claridad y también nos podemos ver a nosotros mismos, porque estas circunstancias hacen que no podamos estar, por así decir, silbando o de perfil, sino que nos obliga a actuar en un sentido o en el otro. Y esto es muy importante porque cuando hemos dicho que esta élite egocéntrica, satánica, lo que persigue es que el menor número de almas participen en la nueva humanidad, para que eso sea así, tienen que llevar a las almas a un comportamiento donde las almas deben actuar en libre albedrío, porque si no hay libre albedrío, no hay consecuencias álmicas. Es decir, si nos cogieran forzosamente, eso no nos quitaría de esa dinámica de entrar en la nueva humanidad. Es necesario que el ser humano en libre albedrío se aparte. Y en la sala de los espejos, la élite lo que hace es precisamente eso. Es decir, la élite ahora mismo es como un funambulista donde por una parte enseña, y todo está a la vista, la sala de los espejos, y por otra parte confunde, es decir, lanza mensajes de confusión, de pensamiento único, de versión oficial, pero ojo, ese pensamiento único, esa versión oficial, se la cree quien quiera creérselo, porque de hecho hay una enorme fuente de información para que nos demos cuenta lo que está ocurriendo. Estamos, por tanto, en un momento en donde podemos percibir que esto va muy rápido y se está acelerando porque aquí está la catarata. Y lo último a compartir, para volverte a ceder la palabra, es que en esta aceleración hacia la catarata, las tradiciones espirituales, y muy en particular el cristianismo, nos dice que esa élite se hará con el control absoluto. Si ya lo tiene, su control será todavía más hegemónico y habrá una mayor imposición todavía de sus pautas de vida, de sus paradigmas, respetando ese libre albedrío, pero condicionándolo mucho a través de la manipulación del inconsciente colectivo. Y es en ese marco, en esa prepotencia y en ese protagonismo y en esa hegemonidad absoluta por parte de la élite donde aparece la bestia. Es decir, el triunfo de la bestia es ni más ni menos que el momento histórico donde esa élite ya se hace por completo con las riendas y entre las cosas que impone es precisamente una marca, la marca de la bestia a la que tú has hecho referencia. Así lo veo yo también, querido y admirado Emilio. Eh, Tengo otra percepción que comparto contigo para tener tu opinión, y es que desde un punto de vista del esoterismo profundo de muchos autores, no quiero citar a Guénon, sino otros, es necesario que exista ese contrapeso como existe el yin y existe el yang. Es decir, en términos, insisto, no me gusta Guénon para nada, y creo que a ti tampoco, pero al igual que existe una iniciación espiritual profunda, existe lo que él llamaba una contrainiciación, digamos, satánica o luciferina, da lo mismo el nombre que se le ponga. Es decir, eh, para ti, que eres un economista de prestigio, con una carrera larga, pronunciada, como economista y también cumpliendo funciones políticas, como economista en muchos campos, a nivel local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Pondremos tu currículum para cualquiera que lo quiera leer, que has sido, entre otras cosas, antes de renunciar a la política, a sus pompas y a sus obras, fuiste vicealcalde de Sevilla. Eh, ¿Qué ocurre? Que desde ese punto de vista yo tengo claro que es necesario que exista. Te decía lo de la política por aquello de Hegel, bueno, Hegel luego Marx, de la dialéctica. Es necesario una dialéctica. Y nosotros estamos representando la otra parte de la dialéctica opuesta, enfrentada a esa élite. Hablas en, bueno, perdón, yo largo esta parrafada y me encantará
que diga si estás de acuerdo o no, que es necesario que exista esa contraparte dentro del proceso. Lo podemos experimentar por nosotros mismos, Enrique. Seguro que muchas personas que nos escuchan pueden atestiguar, dar testimonio de que su evolución en consciencia tiene que ver en esa evolución de consciencia el sacar lo mejor de nosotros mismos, tiene que ver cuestiones, vamos a llamarle, de impulso consciencial en sentido puro, pero también somos conscientes que lo que nuestro común, admiradamente amigo San Juan de la Cruz dijo, que las noches oscuras juegan su papel. Las noches oscuras son también un factor de impulso de la consciencia humana. Pues bien, si en nosotros mismos, en lo micro, podemos percibir esto, que también lo distópico, la noche oscura, puede ser un factor, un acicate de consciencia, esto lo podemos llevar ahora al mundo de la naturaleza. En el mundo de la naturaleza es muy curioso porque cuando una célula ha nacido, se ha desarrollado, ha cumplido su función y ya es vieja, da lugar al nacimiento de la nueva. Por yemación, por mitosis, da lugar al nacimiento de la nueva. Y en la vieja, cuando ya ha llegado el momento de que nazca la nueva, en la vieja se produce la coexistencia y la convivencia de fuerzas creativas que cuando van adquiriendo suficiente potencia dan lugar a la nueva célula, pero además en paralelo coexisten con estas fuerzas creativas fuerzas involutivas, fuerzas anquilosantes que se resisten. Esto lo enseña el mundo celular. Y también enseña el mundo celular que la coexistencia de estas dos fuerzas, las evolutivas y las involutivas, las creativas y las anquilosantes, curiosamente, las anquilosantes, sin pretenderlo, sin ser su objetivo, mira por dónde, por las noches oscuras distópicas que provocan, hacen que más elementos de la célula pasen a configurar las fuerzas creativas. Es decir, la propia acción involutiva, curiosamente, potencia las fuerzas creativas. En el contexto de la humanidad es lo que está ocurriendo. En la humanidad hay un número creciente de seres humanos que intentamos formar parte o formamos parte de esas fuerzas creativas, semillas de la nueva humanidad, que queremos participar en esa nueva humanidad que está en armonía con lo que ya late en nuestro corazón y brillan nuestras almas. Pero después hay otros participantes de este momento histórico de la humanidad que van en el sentido contrario, involutivo, anquilosante, generan distopía, generan noches oscuras, pero mira por dónde esa distopía va a ser y está siendo un factor de acicate para que cada vez más personas vayan engrosando las fuerzas creativas. Dicho esto, Enrique, no podemos caer en la falacia de la New Age de decir entonces que estos son, entre comillas, buenos. No, vamos a ver, los involutivos son involutivos y originan dolor, originan sufrimiento. Esto no se puede justificar, mejor dicho, no se debe justificar y tiene consecuencias espirituales para los que están originando dolor y sufrimiento. Pero en el marco macro, donde todo se interrelaciona, es precioso comprobar cómo también lo distópico involutivo, mira por dónde, genera una serie de reacciones que fortalece y engrosa las fuerzas creativas. Y en ese sentido, desde luego, los involutivos, las fuerzas anquilosantes que hay en la humanidad, van a poner todo su empeño en intentar retrasar, dificultar y, como decíamos antes, sobre todo y fundamentalmente, extraviar al mayor número de almas. Y ahí es donde ese triunfo del sistema, que en términos espirituales en el cristianismo se llama la bestia, utiliza determinados mecanismos para lograr ese extravío, siempre en el contexto de respeto del libre albedrío y de la sala de los espejos, pero a su vez confundiendo. Y la marca de la bestia, dice el libro del Apocalipsis, que será algo que todos los seres humanos, libres y esclavos, llevaremos en la frente o en la mano, y que será imprescindible para poder comprar o para poder vender. Más claro no puede ser. Y esto que hace 2000 años, cuando se escribe por el evangelista Juan, se escribe el libro del Apocalipsis, sonaba muy raro, una marca en la mano, en la frente, en la mano, que será imprescindible para comprar, para vender. Eso hoy lo podemos entender, ¿verdad? Y sobre todo lo podemos entender ahora, donde hemos vivido en estos años la inclusión en el inconsciente colectivo de un algo, de un certificado
que era imprescindible para poder viajar, para poder entrar en un sitio, para poder entrar en otro, para poder hacer determinadas cosas. Es decir, en el inconsciente colectivo ya se ha metido el germen, ya se ha metido la semilla de lo que es esa marca de la bestia, que llegará a su configuración definitiva cuando desaparezca el dinero en efectivo. De hecho, ya en España no se pueden hacer pagos de más de 1.000 euros, y al desaparecer el dinero en efectivo, ese certificado, entre comillas, por comodidad, ya no se llevará en el móvil, ya no se llevará en una tarjeta de crédito, sino que se llevará en la frente o en la mano, como se anuncia en el Apocalipsis, y ahí habrá mucha información. Estará tu información financiera para comprar o para vender, estará igualmente toda tu información médica, estará tu pasaporte, estará tu DNI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igualmente será un sistema, y con esto termino, Enrique, pero es importante el ponerlo de manifiesto, de control social. Porque el sistema en el que estamos, con la bestia triunfante, es un sistema en el que las tecnologías cada vez más van a ser usadas como policía digital. Y con países como China, que ya vienen marcando por delante lo que va a suceder. Y el sistema chino es un sistema de cámaras que inundan a la sociedad por todos sitios, que te controlan, que te quitan puntos y que te dan puntos, pero no en el carnet de conducir, sino de crédito social. Y ese crédito social te posibilita hacer o no hacer cosas. E incluso los ascensos y tu carrera profesional viene marcado por los puntos que tenga en ese sistema de crédito social. La marca de la bestia conlleva todo esto, y conlleva que además las personas que no tengamos crédito social, porque se nos considera por el sistema que vamos por otro lado y se nos quitan puntos, pues tampoco podremos hacer determinadas transacciones. Como todas las transacciones serán electrónicas, pues simple y llanamente determinadas compras no la podemos hacer. Lo mismo se nos permite comprar lo más básico para sobrevivir, pero no se nos permite comprar un coche de determinada gama, o no se nos permite comprar un inmueble, pongamos por caso, o no se nos permite realizar gastos que tengan que ver con viajes. Todo esto que parece ciencia ficción y que hace 2000 años era algo absolutamente extravagante, una auténtica locura, hoy podemos percibir el peso real que tiene. Y esto es la marca de la bestia, que es una de las señales de este aceleramiento dirigido a la catarata de la transición a una nueva humanidad. Así es, Emilio, nos queda, por límite que tengo de grabación con Zoom, 6 minutos. Por lo tanto, te iba a invitar, si no tienes inconveniente, que en otra ocasión continuemos esta conversación, si te parece oportuno. Sí, sí, Enrique, yo a tu disposición. Para mí compartir contigo es un placer. Muchas gracias. En cualquier caso, creo que lo importante es recalcar que cada uno tiene libertad de elección, que no valen las excusas de es que tenía que ir a no sé dónde, es que tenía que cuidar a mis padres, es que no sé qué otra historia, al igual que a los colaboradores de la bestia no les vale la excusa de la obediencia debida. Al igual que no les valió los que para mí eran los servidores del anterior anticristo, el segundo anunciado por Nostradamus, de Hitler, la obediencia debida. No, fueron juzgados y en esta ocasión, esa es mi opinión, no sé cuál será la tuya, serán juzgados de forma mucho más profunda. Porque yo no es que crea, estoy firmemente convencido de que finalmente la luz triunfará. Pero serán juzgados a muchos otros niveles y al más profundo. A ese que muchos ven una amenaza que es más allá de la destrucción de su alma. Porque, si te parece oportuno, en la siguiente entrevista sí querría que nos explicaras de qué manera esa marca de la bestia, como lo que la ha precedido, eso que ha obligado a tanta gente, veo que nos queda un poco más de 6 minutos. No, eso ha sido solamente una prueba, lo que han hecho hasta ahora, obligarte, una prueba de la que muchísima gente se ha arrepentido y ha dicho una y hasta dos y no más, Santo Tomás. Bueno, es indudable que estamos viviendo un tremendo ensayo de ingeniería social que no podemos olvidar, lo vuelvo a repetir, lo insistimos mucho los dos, que tiene como objetivo extraviarnos desde el punto de vista álmico.
el sacarnos de nuestra conciencia para que no seamos los elementos activos, las semillas de esa nueva humanidad. A partir de ahí tenemos que vivir con confianza. Con confianza, ¿por qué? Porque la catarata no sabemos a qué distancia está. Nadie sabe ni el día ni la hora, dice Cristo Jesús. Y en la metáfora del río que yo antes usaba, no sabemos cuántos kilómetros faltan para las cataratas. Ahora bien, Enrique, sí sabemos que la catarata está ahí. Y lo podemos atestiguar porque esto se está acelerando y removiendo, que es lo que le pasa al río cuando se va acercando a la catarata. Con lo cual, falten más o menos kilómetros, lo indudable es que la catarata está ahí. Y esto, además, va de la mano de mensajes que están recibiendo muchas personas que viven la experiencia de la divinidad, que están, por así decir, muy avanzados espiritualmente, donde se les transmite y ellos nos transmiten a nosotros un mensaje de calma, un mensaje de serenidad, un mensaje de confianza y un mensaje de esperanza. No preocuparos, sí, vienen removimientos como si fueran las contracciones de un parto, pero os aseguramos que en la percepción verdadera del tiempo, que no es lineal, sino que hay una percepción en otras dimensiones donde el tiempo se puede ver como vertical, ya esto se ha cumplido. Es decir, la élite no puede evitar la transición, lo que en el cristianismo se llama el corte, que da lugar a la parusía, va de la mano de la parusía y el surgimiento de la nueva humanidad. La élite, las fuerzas satánicas, los seres espirituales involutivos a los que rinden obediencia y a los que adoran, no pueden evitar que la catarata esté ahí y que este río vaya derecho a la catarata. Lo único que está en su mano, volvemos a repetirlo, es que el menor número posible de almas, es decir, de personas, participen en esa nueva humanidad. Por tanto, mucha confianza, por tanto, mucha conciencia, por tanto, mucha esperanza y desde luego que lo que tú dices es una gran verdad. Ya no hay excusas. Estamos en la sala de los espejos, todo se está a la vista, la propia élite, para que esto tenga consecuencias álmicas, no puede ocultarlo, tiene que enseñar y confundir a la vez como si fuera el juego del trapecista, está en esa dinámica curiosa, pero nadie podrá alegar que no lo ha visto. Si no lo has visto es porque no has querido verlo y nadie podrá de ninguna forma decir que no tuvo opción de hacer otra cosa. Lo que hemos vivido en estos años creo que es ni más ni menos que ya una plasmación primera, pero no deja de ser la primera, vendrán otras sin ningún tipo de duda, como tú y yo nos atrevemos a hacer prognosis, que serán mucho más contundentes y que nos pondrán a cada uno de nosotros delante de nosotros mismos. Y como compartí anteriormente, serán situaciones como la han sido ya, por cierto, donde no podrás decir, mirar para otro lado, silbar, ponerte de perfil. No, o lo haces o no lo haces. O actúas así o actúas de la otra manera y estarás ante esa tesitura. Y con esa tesitura, entre comillas, te harás la foto de cuál es tu comportamiento verdadero, de cuál es el sentir verdadero y hasta qué punto vives o no en coherencia con lo que realmente somos desde el punto de vista espiritual. Así es, querido Emilio. Hay que tener en cuenta, y me permito ya cerrar con esto y poco más, que lo que está en juego es perder la propia alma. Y cada uno, querida amiga, querido amigo, tú, al igual que Emilio y yo, decidimos, pero no hay ambigüedades. Y bueno, quería añadir ya con el spot publicitario de algo que ha tenido a bien organizar una amiga nuestra, Ana Francisca García Trelles, saber que en esta línea vamos a participar tanto Emilio como yo los días 11 y 12 de marzo del año próximo en el Palacio de Congresos de Torremolinos en un evento junto con Fernando López Mirones, el coronel Pedro Baños y Cristina Martín Jiménez, titulado Destino, el futuro inmediato de la humanidad. Y no olvidéis que si queréis ampliar algo más, está todo explicado con toda claridad en este libro de Emilio, aparte de que, Emilio, tú darás conferencias y talleres explicando más al respecto. Efectivamente, Enrique, pues será un placer compartir contigo y con todos los amigos en la provincia de Málaga en marzo. Y ahora mismo pues vamos a seguir viviendo este momento presente, que es un momento presente precioso, turbulento, conflictivo, pero a su vez precioso,
porque, como decía antes, con esperanza, con confianza, estamos en la posibilidad de llevar a cabo una práctica de vida que sea disidente con la práctica de vida que ellos quieren imponer. Ellos van a lo suyo, ya entre comillas lo hemos calado. En el texto está la radiografía y la ecografía completa de esa élite y de cómo funciona. Ya lo hemos calado y, entre comillas, lo respetamos. No compartimos ni justificamos el dolor que provocan y lo que hacen, pero ellos están a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Y en lo nuestro es una práctica de vida donde vivamos de una forma que esos paradigmas tan egoicos, tan economicistas, tan materialistas, tan egoístas, tan especistas y antropocentristas, todos esos paradigmas le decimos adiós y nosotros empezamos a vivir en coherencia con lo que realmente somos, que son esas cualidades del alma que Platón manifestó como nuestras grandes aspiraciones de paz, de justicia, de verdad, de sabiduría, de belleza, y eso plasmándolo en el día a día, en lo pequeño y en lo grande, en lo que la mente llama poco importante y en lo que la mente llama importante. Ahí es donde Pues tenemos que andar, querido así amigo. es, querido Emilio. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.